Hola, muy buenas tardes. Desde la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez les traigo esta presentación como resultado de aprendizaje en la materia de comunicación y habilidades digitales impartida por el Dr. Lira. Su servidor, alumno Omar Vargas, da inicio a esta presentación. Sean ustedes bienvenidos. Durante las primeras clases, el profesor nos mostró algunas búsquedas seguras para realizar nuestras investigaciones durante el trayecto de nuestra carrera. Unas de ellas fueron la Web of Science, que es una herramienta para analizar y evaluar la calidad científica de los documentos. Verdalic es una base de datos de acceso abierto que permite buscar, leer y descargar artículos científicos en forma gratuita. Cielo, a Scientific Electronic Library Online, es una biblioteca electrónica que permite acceder a las revistas científicas en línea. Dialnet permite el acceso a la literatura científica hispana de texto completo con un claro por el acceso libre y gratuito. Google Académico, que nos sirve para encontrar artículos, tesis, libros, revistas, patentes, resúmenes y más. Durante esas clases también nos mencionó el DOI o identificador de objetivo digital, que sirve para identificar de forma única un documento electrónico. Esta nos sirve para citar, publicar y buscar documentos electrónicos, compartir información, garantizar la propiedad intelectual, entre otras. Nos mostró cómo crear nuestro perfil en Norseed y nos explicó que es un identificador único para investigadores y colaboradores científicos. Si recuerdan, cuando creamos nuestro perfil en Norseed, nos pide nuestros datos, cierto tipo de perfiles como carreras técnicas u otro tipo de habilidades que tengamos, incluyendo un resumen de vida. Eso lo hicimos, también nos explicó qué era la MIR. En esta nos dio una explicación sobre los objetos de esta y para qué nos servía, cómo identificar revistas científicas, evaluar la calidad de una revista, elegir dónde publicar, entre otras. Una disculpa. Eh, sí, también nos mencionó que era el EISSN, que es el código que identifica una publicación seriada en formato digital. Este es un código que es de 8 dígitos que identifica revistas, periódicos, boletines, informes, directorios, etcétera, etcétera. Y el ISSN es lo mismo, pero este es impreso. Recuerdo esta clase, para ser sinceros, por la frase que nos dijo al final de la clase, que dice: no arriesgues tu salud física y mental por la alta producción. Es por eso recuerdo bien esa clase. Entre los 1000 autores que nos recomendó y los 99,000 libros que nos recomendó el profesor, está el Cómo controlar la ansiedad antes que te lo controle a usted, de Albert Ellis. Albert Ellis afirma que la ansiedad ha sido benéfica para la evolución del ser humano, porque se le ha permitido sortear riesgos, así como enfrentar temporales y circunstancias. Ellis propone un modelo de individuo independiente, autosuficiente y encerrado sobre sí mismo, que no quiere reconocer a nadie ni quiere ser reconocido. Otros de los libros que nos recomendó, eh, uno de ellos que me hizo recordar bastantes cosas de mi infancia, fue el de Pinocho. El de Pinocho. Ese nos da como una idea de aprender a obedecer y a ser respetables, a no confiar en extraños y a valorar la escuela y las obligaciones que nos daban cuando éramos más jóvenes. Pero lo más importante que nos enseña es el valor de la verdad. Estas son unas de las ideas principales de la obra de Pinocho. Y la de Blade Runner nos hace reflexionar sobre la dignidad humana. ¿Cómo olvidar esta clase? Porque recuerdo también esta frase tan potente que escuchamos, vimos, y el profesor nos recalcó bastante, que es: no permitas que todos esos momentos se pierdan en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Es por eso se recuerda esa clase.
Muchos de los puntos que a mí me llamaron mucho la atención, para ser sinceros, fue en la clase de la ética profesional. Es- en esta clase nos dio muchos puntos el profesor sobre las exigencias que tenía esta ética profesional. Una de ellas era la investigación constante, que nos tenemos como punto de que no hay aprendizaje sin investigación, ni investigación sin aprendizaje. Exige respeto. La ética profesional exige respeto en general respeto. Esta también exige crítica. Recuerdo la crítica porque fue cuando usó la historia del bufón y el payaso, que creo, si mal no recuerdo, era de Peregrino o algo así, pero recordamos más por la aventura entre el bufón y el payaso, la diferencia. Estas también exigen estética. La estética es el pensar abundante, que no sé si recuerdan, también nos puso unos ejemplos sobre la ley de los signos. Más por menos, menos, menos por más, menos por menos, más por más. Entre algunas de ellas. Pero para mí una de las más importantes es el compromiso. La ética profesional exige compromiso. Yo lo entiendo personalmente, lo entiendo como tal como la palabra lo dice, el compromiso. Hay que comprometernos a todo. Empezamos algo, terminamos algo. Ya estamos aquí, jóvenes. Hay que terminar lo que estamos haciendo. Una de las frases poderosas que el profesor hizo, en las que el profesor, perdón, hizo mención, hizo mucho énfasis en esta, es: mi seguridad reposa en la falsa suposición de que lo sé todo, de que soy lo máximo. Mi seguridad se funda en la convicción de que algo sé y que ignoro algo, a lo que se junta la certeza de que puedo saber mejor lo que ya sé y conocer lo que aún ignoro. Mi seguridad se afirma en el saber confirmado. Frase poderosa, poderosa. Leí también la parte de un libro que me recomendó el profesor, o no recomendó el profesor, del señor autor Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional en el Trabajo. No sé si lo recuerden. Si mal no recuerdo, él en su libro formula un escenario sobre el tráfico malo, así como aquí en Juárez, ya ven que casi no se da. Y la responsabilidad de los conductores. Nos dice, prácticamente nos dice que en la vida real es un ejemplo de cómo la inteligencia emocional y la forma en que las personas manejan sus emociones influye en todos lados y en todos aspectos de su vida, incluido su comportamiento en el tráfico, su comportamiento en el trabajo, su comportamiento en la escuela. Eso es lo que él nos trata de dar de entender en su libro de la inteligencia emocional. Creo que todos recordaremos y nos identificaremos cuando vimos el video de la migala, ese de la arañota, con el autor de Juan José Arreola. Si recuerdan ese video, sí es obvio que lo tienen que recordar, porque cuando el profe nos presentó este video todos tuvimos pensamientos diferentes sobre esta obra. Les voy a compartir un poco de mi pensamiento sobre esta obra, ya que fue, la verdad, para ser sinceros, me pareció muy interesante. Para mí el protagonista, al tener un grave conflicto emocional, pierde interés en toda actividad cotidiana en su vida, al sentirse solo y al ser una persona dependiente, provocándose a sí mismo una crisis emocional silenciosa. En esta la trama busca compensar la falta de afecto a lo que él llama Beatriz, que es la arañota, con la que muestra que es un problema mucho más grande. La migala dándose una, la migala dándose una presión emocional mucho más fuerte que incluso la pérdida de aquello que lo inició, creándose pequeñas salidas y dejándolas siempre todas inconclusas. Obviamente todos tenemos diferentes críticas sobre esta obra, pero esa fue la mía. Fue lo que a mí me pareció, no sé.
Ya serán sus opiniones en los comentarios. Albert Camus de 1913 a 1960, para serle sincero, es uno de los autores que más me llamaron la atención de todos los que nos recomendó el profesor. Para mí, Albert Camus y los libros que he tenido la oportunidad de leer, algunos completos y algunos no, para serles sinceros, es un autor que me fascinó y sí me gustaría seguir leyendo sus obras. Una de ellas es El extranjero, no sé si lo recuerden. El extranjero es ese libro en el que el profesor nos hizo mención que se muestra un hombre que está pasivo, ajeno al mundo que lo rodea. Este comete un crimen, pero nunca se ve arrepentido. No sé si lo recuerden, tampoco siente nada tras la muerte de su madre. Se queda como una vil momia, un árbol. Toda la actitud choca contra las creencias de la sociedad y esto lo conduce a su propia sentencia de muerte. Para mí, el extranjero es un mero reflejo de estar física, pero no mentalmente. También está el mito de Sísifo. El mito de Sísifo, si recuerdan cuando el profesor nos hizo la dinámica en el pizarrón de un hombre que se la pasa subiendo una roca durante la eternidad. Esto a causa de un castigo del rey por desafiar a los dioses. Su castigo fue empujar la roca por la montaña hacia arriba, sin descanso y repetirlo por la eternidad. Es una, ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, esto se puede relacionar como nosotros, las personas que nos enfrentamos a luchas diarias que parecen no tener fin en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Cuando pensamos que las cosas no terminan, vuelve a empezar otra vez todo el ciclo de nuevo. Las cartas a mi maestro. Esta carta a mi maestro es una obra muy, muy, muy emotiva. Fue el señor Jermaine quien lo impulsó a seguir estudiando cuando pues el niño no quería seguir la vida fácil como tristemente mucho en la sociedad lo sigue haciendo, ¿verdad? Después de recibir el Premio Nobel de Literatura en el 57, le escribió a su antiguo maestro diciéndole que sin él no había sucedido nada de esto. Esta es una historia muy muy emotiva también de nuestro autor Albert. Está muy fuerte, esta obra está muy fuerte. No la he leído completa, pero es algo bueno. Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio, cómo olvidarla si fue la primera obra que nos dejó el profesor y para mí la más difícil de todas por sus planteamientos y sus palabras fuertes, fuertes que tiene. Si recuerdan, si lo leyeron al igual que yo, el autor plantea que la sociedad actual está sufriendo un cambio silencioso que conduce al cansancio. En todo el libro, y creo que todos los que lo leyeron tienen esta respuesta a mi favor como una palabra favorita, la otredad. La otredad es más bien, es como es explicada, no tiene un significado en sí. Amar al otro como a ti mismo. Hay que aceptar que nos tenemos que encontrar con esas personas y pasar por todo un proceso en el que todos debemos reconocernos como iguales. Este autor, si mal no recuerdo, hace reflexiones en su obra sobre que el hombre moderno está cansado y es víctima y verdugo y todo lo que somos a la vez. Nosotros somos nuestros mismos jueces, nuestros mismos verdugos, todo. La sociedad genera ánimos excesivos que a su vez generan estrés, ansiedad, depresión, por eso siempre nos salen canas, nos estamos quedando calvos o a veces las mujeres siempre quieren estar llorando. Nos caracterizamos por estar en cambios constantes, flujos vertiginosos de información y mayor autoexigencia. Nos autoexigimos de más. A veces es justo y necesario, pero a veces no lo es y no nos damos cuenta por la costumbre o por la mera responsabilidad de algunos.
El pensar en el trabajo, el éxito y el desempeño nos conduce a patologías mentales como la depresión o el burnout. También tenemos la obra de la parábola del trueque. Para serles sincero, casi la estaba olvidando en la presentación. Estas no sé si lo recuerdan, que cuenta la historia del hombre que llegó al pueblo ofreciendo a cambio esposas viejas por esposas nuevas. Y todo el pueblo acepta el trueque porque quieren tener esposas rubias y esculturales, ¿verdad? En esta obra también todos opinamos, si no lo recuerdan, lo que entendimos o lo que descubrimos en la obra, como el racismo, el machismo, la violencia, la, el- la, la poca igualdad de género, la poca higiene, las enfermedades y los oportunismos que, que aplicaba el hombre que intercambiaba a sus esposas. También el conflicto matrimonial. Esto pues se daba obviamente por el cambio de esposas nuevas por viejas, ¿verdad? Las esposas viejas se sentían mal, las esposas nuevas no duraban. Era un intercambio un tanto, un tanto chafa y con poca garantía. Para terminar con esta presentación, damas, caballeros, profesor y a quien corresponda, me gustaría dejarles esta frase que ha sido muy mencionada en varias ocasiones por nuestro profesor, de la cual creo que no solo a mí, sino a varias personas nos parece bastante interesante. Dice: la educación es un proceso multidireccional, típicamente social, específicamente humano, es el encuentro con la otredad. Por ello somos conscientes, pensantes y actuantes de que los contextos macro, micro y mesosociales se escriben e insertan en una búsqueda sistemática y axiológica. Lira 2025. Cabe mencionar que gracias a nuestro profesor le encontramos sentido a la gran mayoría de sinónimos que se pueden utilizar para hacer referencia a alguna palabra o alguna frase. Esta es una de ellas. Muchísimas gracias, yo soy Omar Vargas. Espero les haya gustado mi presentación sobre mis resultados de aprendizaje. Buenas tardes.